Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a la segunda exposición del séptimo seminario de divulgación matemática. En esta ocasión va a exponer el doctor Oswaldo Velázquez. Su charla es titulada El teorema de equivalencia de Bohr. Bueno, algunos datos acerca del profesor es que estudió en la UNI, realizó su doctorado en la Universidad Burdeos I. Actualmente labora en la UNI, es investigador en el IMCA. Bueno, sin más que decir por mi parte, le cedo la palabra al profesor Osvaldo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Siempre es un placer participar con el GEM. Me encanta cómo año tras año se superan en la organización de ese seminario, que ya es toda una institución en la facultad. Bien, hoy día quería hablarles sobre este tema, ¿no? Del teorema de equivalencia de Bohr, que es un tema que a mí me gusta mucho. Hay algo relacionado en mi tesis doctoral también, ese teorema, pero siempre me ha parecido un resultado muy bonito. Bueno, he visto recientemente que hay inclusive extensiones, ¿no? Entonces quería hablarles un poquito de esto y a ver si lo puedo masticar lo suficiente. Creo que lo mínimo que les pido para entender bien esto es, bueno, principios del curso de análisis real, porque es lo menos que... Porque, bueno, este teorema tiene que ver con funciones de variable compleja, pero no voy a entrar en detalles sobre las cuestiones de variable compleja propiamente, ¿de acuerdo? A ver, voy a compartir mi pantalla. Acá está mi presentación. Bueno, voy a dejarla así abierta nomás porque voy a usar la pizarra también. Entonces, aquí, esconder esto. Ya, ok, listo, suficiente. Bien, entonces vamos a hablar del teorema de equivalencia de Bohr. ¿Qué cosa me...? Para todo esto, primero, ¿quién es Harald Bohr, no? No sé si han oído la historia de Harald Bohr. Harald Bohr fue un matemático, bueno, hijo de Christian Bohr, ¿no? Científico. Y, bueno, y tuvo un hermano súper famoso, ¿no? Que es Niels Bohr, ¿no? Los dos fueron grandes científicos, pero obviamente, pues, Niels, digamos que lo opacó un poquito a Harald, ¿no? En el sentido de que el- los resultados de Niels, bueno, son archiconocidos desde, bueno, para ustedes, por ejemplo, hablamos de estos modelos de Al-Átomo, etcétera, desde la pre, ¿no? Ahora, Harald Bohr también fue, además de matemático, también fue futbolista. De hecho, su hermano también, ¿no? Dicen que el papá, a pesar de que era un hombre de ciencia, reconocía pues que sus hijos tenían que hacer deporte. Entonces les dijo, bueno, elijan un deporte. Bueno, los dos eligieron el fútbol. Y, de hecho los dos jugaron casi profesionalmente. Solo que Harald fue elegido para jugar por la selección en las Olimpiadas, ¿no? Por la selección de Dinamarca. Y de hecho, se hizo súper famoso porque fue un muy buen jugador y anotó para su selección. eh, y de hecho, con él en el equipo, Dinamarca le dio una de las peores palizas de la historia a Francia, ¿no? En las Olimpiadas. Entonces, tanto así que cuando Harald sustentó su tesis doctoral, ¿no? Habían más hinchas que colegas en la sala, ¿no? De sustentación. O sea, era toda una figura realmente, ¿no? ¿No? Bien, entonces, ¿qué cosa? Bueno, entre otros aportes que hizo Harald Bohr fue este aporte importante, que es en el estudio de series de Dirichlet, que es el tema de las funciones casi periódicas. ¿Ya? Voy a describir un poquito
esto de acá, y bueno, ¿de dónde viene? Y en realidad son temas que dan todas vueltas alrededor uno de otros. No sé, es como, eh, vamos a ponerlo así, es un tema que tiene que ver con aproximación deofántica, que a su vez genera este tema de la casi periodicidad, que a su vez vuelve a venir sobre el tema de la aproximación deofántica y así, ¿no? Podría decir que personalmente todavía no he terminado de ordenar todas las ideas que van alrededor. Bueno, este resultado ya lo he usado en su momento, pero creo que amerita pues una redistribución tal vez de la forma como voy a presentar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algunos resultados simples. Por ejemplo, de repente podemos retroceder un poco más a su cursito de análisis real, ¿no? A, a un ejercicio de este tipo, ¿no? Análisis real. Les ponen sea G, ¿no? Un grupo aditivo en R, ¿no? O sea, me da un grupo aditivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que básicamente si XY está en G, bueno, X más Y está en G, ¿no? Si X está en G, bueno, menos X también está en G, o sea, cumple las condiciones básicas. Cerrado bajo operación de suma, bajo la inversión de la función aditiva, ¿no? Y básicamente me dan esto, y bueno, y entonces hay un ejercicio en el curso de análisis real que dice directamente algo así como, entonces, o sea, demuestre que G es denso o existe, ¿no? X positivo, tal que G es de la forma, eh, bueno, creo que podría ponerlo, y podría de repente ir para G o X más, sí, simplemente le puedo poner X mayor o igual que 0, X mayor o igual que 0, tal que G es de la forma X por Z, ¿no? Con esto me está diciendo que es N por Z, ¿no? Con N entero, N por X, perdón. Es una forma bien simple. No sé si se han topado con este ejercicio en su curso de análisis real. O sea, básicamente lo que uno hace, a ver, no sé si tienen alguna idea rápida, alguno de ustedes, si quieren intervenir. Bueno, en el mismo ejercicio, si no me equivoco, dan una guía de tomar los positivos y ver con su ínfimo. Exactamente, eso viene por una sugerencia. A ver, viene a través de una sugerencia que dice considera el ínfimo, ¿no? De G, ¿no? Perdón, de el ínfimo de, vamos a ponerle A en G, ¿no? Tal que A es mayor que 0, ¿no? R. O X, ya está. Entonces lo que me dice, si X es igual a, o sea, ya, para esto tengo que suponer que de repente G es no trivial, ¿no? Si es trivial, bueno, es 0 por Z, ¿no? 0, nada más. O sea, tiene un punto, ya. Pero si X es, por ejemplo, igual a 0, quiere decir que básicamente existe una sucesión, ¿no? De ANs, ¿no? De ANs, tal que en G, tales que ANs tienden a 0, ¿no? Y a partir de ahí se puede generar la idea de densidad, ¿no? ¿Cómo sería la idea de densidad? Tomo un A y un B y, y básicamente lo que tengo que hacer es buscar elementos muy pequeños. Entonces, lo que yo sé es que hay elementos, ¿no?
Por ejemplo, si estos tienden a 0, yo tomo un épsilon y acá voy a encontrar un elemento AN0 chiquitito, ¿no? Entre 0 y épsilon. Y luego lo que voy a hacer, bueno, esto es menor que épsilon, y luego lo que hago es multiplicar AN0 por los enteros, ¿no? Entonces agarro, vamos a poner acá tengo AN0, acá tengo 2AN0, ¿no? 3AN0, ¿no? Etcétera. Acá tengo los negativos. Pero lo que me dice es que, por ejemplo, si el épsilon es menor que el B menos A, eso quiere decir que en algún momento aquí tiene que caer un AN, ¿de acuerdo? Tiene que caer porque si no cae acá, quiere decir que, por ejemplo, acá tengo un N1 y acá tengo el A, eh, o sea, vamos a ponerle, tiene que caer un M por AN, porque si no, por ejemplo, acá hay un M' por AN, y más allá tendría que caer el M' más 1 por AN, ¿no? Pero la diferencia de estos, que es AN, se supone que es menor que B menos A. Entonces no pueden estar tan distanciados. Entonces, forzosamente, ¿no? Uno de ellos tiene que caer acá. Ya está. Y con eso prueba la densidad, ¿no? Bueno, se ajusta un poquito los cálculos, ¿no? Ya. Ahora, si no es así, el X va a ser mayor que 0, ¿no? Y si X es mayor que 0, bueno, eso quiere decir que acá tengo 0, el menor positivo es X, y ahí los demás van a ser 2 por X, etcétera, ¿no? Y acá por los negativos menos X, etcétera. Y acá no tengo densidad, pues acá caemos en este caso, ¿no? Ya está. Bien, es un resultado bien simple, ¿no? Pero lo interesante es aplicarlo a un conjunto como este, ¿no? Alfa irracional, ¿no? Y G igual a M más N por alfa, donde M y N son enteros. ¿No? ¿Por qué? Porque la suma de dos elementos de esta forma tiene la misma forma, ¿no? Es M más N alfa con M' más N' alfa, voy a tener M más M' más N más N' por alfa. O sea, va a mantener la forma. El negativo del número M más N por alfa es menos M más menos N por alfa. O sea, cumple todas las condiciones. ¿Ya? Y curiosamente, bueno, se hace el trabajo y no va a caer en el segundo caso. Entonces, la consecuencia de esto es que G va a ser denso, denso en R. ¿No? Se revisa que efectivamente no puede ser de la forma, porque la otra posibilidad sería G igual a X por Z, ¿no? Entonces acá tengo M más N alfa, sería un M1 por X, y otro elemento del mismo conjunto, que sería alfa, por ejemplo, o M, que está solito. O sea, vamos a ponerlo así. Dos elementos diferentes serían M1 más N1 por alfa. Este debería ser igual a M1' por X, ¿no? No, estoy tonteando. Más fácil. Dos elementos. Alfa es un elemento de acá. Este debería ser N1 por X. Y otro elemento que está ahí sería 1, que sería N2 por X. Y entonces alfa sería N1 sobre N2, sería racional, ¿no? Entonces esto no puede ocurrir. Entonces me quedo acá. G es denso. Y eso significa entonces que para todo,
número real, ¿no? Para todo epsilon positivo, ¿no? Existen m y n, ¿no? Enteros, tales que m más n por alfa menos x es menor que epsilon, ¿no? Ya está. También puedo concluir lo mismo para x igual a 0, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0, existen m y n enteros, tales que m más n alfa en tamaño es menor que epsilon. Esto de acá hay que entenderlo, hay que entender que es el conjunto de, o sea, los números que genera esta cosa es 1 más alfa, alfa, 2 más alfa, 2 más 3 alfa, ¿no? Entonces no necesariamente es claro que esto que esto pueda irse a cero. Y sin embargo, con el resultado que hemos visto, sí lo es, ¿no? Así que una de las preguntas que me podría hacer acá es, dada esta combinación de elementos, ¿cómo puedo elegir esta combinación para que justamente el m y el n, ¿no? Porque una cosa es decir que alfa es aproximado por, ¿no? por un tema de densidad. Alfa menos mn sea menor que epsilon, ¿no? Ya. Esto es densidad de los racionales. Digamos que es algo que, si bien no evidente, es algo que ya tenemos mentalizado, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a esto. Pero otra cosa es cuando me lo ponen así, ¿no? Multiplica por m. Entonces acá m epsilon. O sea, no viene directamente de acá, ¿no? Del tema de la densidad, porque yo le estoy multiplicando por el m. Entonces me está dando algo. No, yo no quiero esto. Quiero algo más fuerte, ¿no? Estoy dando un paso adicional, ¿no? En el tema de aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, puedo comentar que en el mismo sentido está el teorema de aproximación de Dirichlet, ¿no? Que es un teorema muy interesante que lo voy a probar, es muy sencillo, y que va en la misma dirección, ¿no? Tiene que ver con, esto de acá es la génesis de toda una teoría de aproximación de elementos que tiene que ver con las fracciones continuas, ¿no? Las fracciones continuas nacen a partir de este análisis del teorema de aproximación de Dirichlet. Entonces, cosa me dice? Me dice que para todo alfa positivo, ¿no? N natural existe un N minúscula con N menor o igual que N mayúscula, P, tales que cumplen esto de acá. O sea, hay que ver esto en el sentido de que no solamente estoy escogiendo un epsilon cualquiera acá, sino que es un epsilon de una forma muy particular, ¿no? Y en general, lo que voy a lograr con esto, o sea, yo digo alfa menos P sobre N menor que 1 sobre N por N, es nada menos que alfa N menos P menor que 1 entre N, ¿no? Me está diciendo que este es mi epsilon y que tengo una fracción que no es cualquier fracción, sino es una fracción cuyo denominador es menor o igual que el n mayúscula que estoy eligiendo como para el 1, para el epsilon, ¿no? Que es 1 entre n. Este resultado de aproximación, por ejemplo, lo podemos probar sin mayor dificultad. N mayor que 0 fijo. Y básicamente vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar, o sea, para definir esto, por ejemplo, hablo de la parte fraccionaria de alfa. Esta es la parte entera. Y esta es la parte fraccionaria. Ya, así que la parte fraccionaria, según la definición de parte entera, es mayor o igual que 0 y menor que 1. O sea, este elemento está en el intervalo 0 cerrado, 1 abierto, ¿no? Entonces,
conjunto 0, 1, lo voy a dividir de esta manera, escribiendo esto como 0, 1 sobre n mayúscula, unido, 1 sobre n, 2 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, n menos 1 sobre n y 1. ¿De acuerdo? Unión disjunta, elementos disjuntos. Bien. Entonces considero 0, 1 como unión de estos elementos, de estos, bueno, vamos a ponerle k de 1 a n de k menos 1 sobre n, k sobre n, ¿no? N conjuntos disjuntos y los números 0, parte entera de, perdón, parte fraccionaria de alfa, de 2 alfa, etcétera, parte fraccionaria de n alfa, ¿no? O sea, parte fraccionaria de k alfa con k variando desde 0 hasta n mayúscula, perdón acá. Estos de aquí son n más un números, ¿no? Y entonces apelamos al principio del palomar. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Hay dos miembros en un mismo, Hay claro, que tienen la misma parte fraccionaria. dos elementos del Sí, conjunto, dos. ¿no? Ujú. Existen y menor que j, lo pongo así, ¿no? Y mayor o igual que 0, menor o igual que n, tales que acá son n cajones, ¿no? Y acá son n más un números, que dos de ellos, y alfa y j alfa, partes fraccionarias, los dos pertenecen a, y existe k entre 1 y n, ¿no? Porque esto pertenece a k menos 1 sobre n, k sobre n, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que estos dos, y alfa menos j alfa, parte fraccionaria, difieren a lo más de 1 entre n, ¿de acuerdo? De paso son diferentes, ¿no? Bueno, y acá hacemos el desarrollo. Tengo i alfa menos parte entera de i alfa menos j alfa menos parte entera de j alfa. Menor que 1 entre n. Y acá es i menos j, o bueno, o si quiero le pongo acá j, acá le pongo i. Al final es lo mismo. Es j menos i por alfa menos j alfa menos, bueno, acá creo que menos y alfa, ¿no? Entonces acá está el P, ¿no? Y este es el N, ¿no? Que como J y son distintos, o sea, J e I podían tomar valores hasta N incluso, pero son distintos, así que la diferencia es estrictamente menor que N, ¿no? Aparte es mayor o igual que 1. Y ya está. Y ese es el teorema de aproximación de Dirichlet.
Bueno, esa es una técnica elemental que me lleva a este teorema de aproximación. Pero hay otros teoremas de aproximación más avanzados. Y si bien se pueden emplear técnicas elementales también para ellos, el análisis ayuda mucho a- a hacer pruebas más sencillas, más simples de estos resultados, ¿no? El teorema de Kronecker, bueno, primero voy a explicar este de acá. Sí, una versión simple que me dice que si tengo, es un teorema de aproximación simultánea, ¿de acuerdo? Vean, un segundito. ¿No? ¿Qué me dice el teorema de Kronecker? Me dice que si tengo teta 1, teta n, etcétera, ¿no? Linealmente independientes sobre z, ¿no? Epsilon positivo y números alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Cualesquiera, ¿no? Entonces puedo hacer una aproximación simultánea como, o sea, del tipo de lo que viene el teorema de Dirichlet, pero sacrificando un poquito en el sentido de que voy a multiplicar mis teta i por un número t, ¿no? Que va a ser real y esos de ahí recién van o sea, estos de acá con el MI recién van a poder aproximar mis alfa i, ¿de acuerdo? O sea, esto de acá, si yo resto esto con esto, es como si sacara una aproximación o sea, no necesariamente acá, pero es como poder mirar las partes fraccionarias de estos de acá, ¿no? Si yo lo reduzco todas partes fraccionarias, el MI se va a agarrar pues todos eh, las partes enteras de estos dos y prácticamente estoy aproximando la parte fraccionaria de t por teta i con la parte fraccionaria o la parte fraccionaria de los alfa i con la parte fraccionaria de los t por teta i, ¿de acuerdo? Y hay una versión un poquito mejor, que es la segunda forma, tiene dos formas, el teorema de Kronecker, que sirve para efectos de lo que vamos a hacer, que es cuando ya no es teta 1, teta n y nada más, sino que también estos son linealmente independientes sobre z con el número 1. ¿Qué cosa gano? Que, que tengo el mismo juego de desigualdades, pero el k ahora lo voy a tomar como un número entero también. O sea, el número que acompaña a estos teta i, ¿no? Básicamente porque es como que estoy agregando una desigualdad, ¿no? Y mi alfa i va a ser 0. Y cuando haga el t por el teta i, el teta n más 1, que es el extra, va a ser 1. Entonces va a ser k menos mi menor que epsilon. Y digo, si son dos enteros que están tan cerca, entonces es porque son iguales. Entonces el t se convierte en el k. Ese es el único truco del teorema de Kronecker, la otra versión, ¿no? Pero tiene su ventaja en la aplicación. Em, ¿Qué cosa podemos hacer con esto? O sea, por ejemplo, si quisiera visualizar un poco, porque más que nada es la idea de ver en qué puedo, o sea, cómo puedo aplicar esto, ¿no? O sea, imagínense lo siguiente, justamente dos números independientes sobre z. ¿Cómo serían dos números independientes sobre z? Ah, ojo, voy a tomar log, para mí va a ser el logaritmo natural, ¿ya? Es buena o mala costumbre de la gente que hace teoría de números, pero bueno, nos acostumbramos a poner logaritmo natural, porque el único logaritmo que es natural para nosotros es este, entonces, en realidad este lo usamos, en la mayoría, estos de acá puede ser para el logaritmo real y este para el logaritmo complejo, pero y si no, bueno, muchas veces se utiliza la misma notación para los dos. Y cuando se quiere otra base, se pone base 2, ¿no? Y la base 10 nunca se usa, ¿no? Porque es solamente para escribir los ejemplitos nomás. Así que esa base a nadie le interesa. ¿Ya? Em, Como decía, por ejemplo, log de 2 y log de 3. O sea, log de 2 y log de 3 son
z independientes. ¿No? Porque yo hago esto. M por log de 2, ¿no? Si m y n son enteros, m por log de 2 más n por log de 3 es igual a 0, entonces quiere decir que 2 a la m por 3 a la n es igual a 1, ¿de acuerdo? Y bueno, m y n pueden ser enteros, pero esta de acá quiere decir que si, por ejemplo, si m es positivo, n positivo, esto no ocurre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si m es positivo y n es negativo? Entonces voy a tener una ecuación de la forma 2 a la m, 1 sobre 3, 2 a la m igual a 3 a la menos n, ¿no? Y acá de nuevo voy a tener un tema de representación única. De enteros, ¿no? O sea, esto es una potencia de 2 y esto es una potencia de 3, entonces no pueden igualarse, ¿de acuerdo? Podemos ir un poquito más allá, tal vez, con... O sea, de hecho, primero tendríamos que hacer una pequeña extensión del teorema fundamental de la aritmética, ¿no? O sea, tendría que hacer algo así como si m es entero, ¿no? N es entero, ¿no? N mayor que 0, digamos. Entonces, bueno, m se escribe como unas potencias, alfa 1, p sub r, alfa r, n se escribe como p1, beta 1, pr, beta r, entonces m sobre n, p1, gamma 1, pr a la gamma r, los gamma i son los alfa i menos beta i, ¿no? Que son enteros en general, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? Algo así como todo x en q se escribe de manera única como x igual a pi gamma 1, ¿no? pr a la gamma r con p sub i primos y gamma i enteros. Es una representación de números racionales, ¿no? Entonces, básicamente, entonces luego si me dicen p sub 1, p sub 2, p sub r son primos, entonces log de p1 y log de pr son independientes sobre, bueno, no sobre z, sino sobre q, ¿no? Son q linealmente independientes. ¿No? Pues yo simplemente digo, ya, entonces, bueno, m1 sobre n1 log de p1 más m2 sobre n2 log de p2, ¿no? Más etcétera, más mr sobre nr log de pr igual a 0, ¿no? Estos son los mi sobre ni en q. Entonces, bueno, m1' log de p1' más m2' log de p sub 2' más mr' log de pr' es igual a 0.
donde los MI', ¿quiénes son? Son los productos, ¿no? M1 por N, M2 por MI menos 1 por, acá sería N1, N2, NI menos 1, MI, NI más 1, etcétera, hasta NR, ¿no? O sea, multiplico por todos y ya está. Me deshago, me quedo con... Y luego de ahí voy a escribir P1 a la M1 por P sub 2 a la M2, ¿no? Por PR a la MR. Todos prima, 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 ¿no? Y esto implica que M1' igual a M2' igual a MR', todos sean iguales a 0, y esto a su vez implica que M1 igual a M2 igual a MR sea igual a 0. O sea, los logaritmos de los números primos son números independientes sobre los racionales, ¿de acuerdo? Esto es importante para nosotros. Quiere decir que se pueden usar en conjunto para aproximar números. O sea, yo voy a poner acá aplico mi teorema de Kronecker. Profesor, ahí arriba es igual a 1, el P1 al M1', ¿no? Igual a 1, claro. Sí, o sea, acá estoy diciendo la descomposición del 1 es trivial, ¿no? Entonces ahí viene que todos los términos, todos los exponentes tienen que ser 0, ¿no? El teorema de Kronecker me dice, por ejemplo, que si tengo acá alfa 1, alfa 2 reales, bueno, log de 2, ¿no? Menos un M1 menos alfa 1 menor que un epsilon, y acá por un K, y acá un K por log de 3, ¿no? Al mismo tiempo me va a permitir aproximar a través de otro entero alfa 2. Eso es lo que me permite, ¿no? Log de 2, log de 3, ¿no? Que son números bien, bien distintos, y como estoy diciendo, cada uno de ellos me permite. Ahora, ¿por qué el tema de la independencia? El tema de la independencia, bueno, es claro, porque imagínense que en lugar del log de 3 fuera el log de 4. Log de 4 es 2 log de 2, ¿de acuerdo? Pero entonces cuando yo quiera hacer lo mismo acá, ¿qué me va a salir? K log de 4, ¿no? Pero acá va a ser 2 log de 2. Y eso de ahí puede interferir con lo que obtengo al multiplicar por 2 lo de arriba. Dos M1 menos 2 alfa 1 menor que, bueno, que epsilon. 2 epsilon no va a hacer ninguna diferencia, ¿no? Con epsilon. ¿De acuerdo? O sea, estas cosas me van a permitir aproximar números diferentes, ¿no? Alfa 1, alfa 2, cualesquiera que sean, siempre y cuando estos sean independientes, ¿no? ¿Mejoras el teorema de Kronecker? Sí, claro. Los alfa i no necesariamente han de ser cualesquiera. Pero si esto acá es log de 4 en lugar de log de 2, este ya no va a ser alfa 1, va a ser algo que está relacionado con, perdón, este ya no va a ser un alfa 2 cualquiera, sino un número que está bien relacionado con 2 alfa 1, ¿de acuerdo? Del mismo modo que cuando ustedes dan este teorema que dice, eh, si tengo un conjunto de vectores linealmente independientes que va de A a B, ¿no? O sea, tengo un conjunto de linealmente independientes en A y tengo un conjunto en B de vectores cualesquiera, entonces existe una transformación lineal que lleva los elementos L y de A exactamente en los elementos de B que yo quiero, ¿no? Ya, eso está bien, se construye todo, pero lo que no queremos es interferencia. La independencia lineal me permite hacer eso. Si
Ahora, se puede hacer ese teorema de transformaciones lineales si los elementos del destino, no, de elementos de partida, no son una base, no son linealmente independientes, sí se puede, pero van a obedecer una relación. Esa misma relación la tengo que transferir a los elementos de la imagen, ¿no? Entonces, versiones más complejas del teorema de Kronecker, sí puedo pensar en ellas, pero van a dejar de ser tan agradables, digamos, a la vista, ¿no? Pero sí se puede, por supuesto. Ya, la independencia acá es muy útil para obtener este tipo de aproximaciones simultáneas, ¿no? Bien, puedo detallar un poquito la prueba, no es tanto mi objetivo detallar la prueba de esto, pero mostrar un poquito de qué va el análisis acá, ¿no? ¿Qué significa cuando yo escribo esto menos alfa i menor que epsilon? Entonces, miren estos números de acá. Si yo multiplico por 2pi i todo esto de acá y elevo, ¿no? Pues yo digo, vamos a poner mi desigualdad. T, teta i menos mi menos alfa i, ¿no? Entonces yo multiplico por 2pi i, hago e elevado a esto. Esto se supone que tiene que estar cercano a 1, porque es un e a un epsilon de algo. Esto acá se está yendo a 0. Ahora, el mi, e a la 2pi, o sea, al final me queda 2pi i teta ti menos alfa i, ¿de acuerdo? El mi no participa en nada porque queda absorbido en la exponencial. Entonces eso es lo que se hace aquí. Estos números, me dice, son cercanos a 1. Esto equivale a estas condiciones, que todos estos números sean cercanos a 1. Claro, tengo que escribirlo en términos de epsilon y deltas y no sé qué, pero bueno, vamos a ponerlo. Entonces lo que dice es, podemos considerar esta función, esta f mayúscula, ¿qué cosa hace? 1 más todos estos términos. Y que dices, tomo el módulo de esto, tomo el módulo, pero ¿hacia dónde puede ir el módulo? Si se supone que estos de aquí se van hacia 1, quiere decir que esto de acá, en desigualdad triangular a secas, desigualdad triangular, esto es menor que 1, menor igual que 1, menor igual que 1. Esto es menor o igual que n más 1, eso de manera obvia. Pero si yo quiero que estos términos tiendan a 1, entonces, entonces, el módulo de f de t tiene que tener como supremo exactamente n más 1. O sea, como supremo, porque cuando yo logro el supremo, voy a decir, entonces, para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Si quiero obtener n más 1, voy a escoger unos test tal que cumplen que esto de acá es cercano a n más 1. Y como estos van a quedar casi alineados, quiere decir que cada uno de ellos tiene que ser cercano a 1. Cada uno de ellos va a ser cercano a 1. Porque acá tengo el 1 que ya está alineado como posición. Entonces todos ellos tienen que alinearse hacia 1, ¿no? Para que la suma en el módulo me dé n más 1. Entonces ahí es donde voy a recuperar esta desigualdad de Kronecker. Es el mismo supremo que para el módulo de esta función g mayúscula. La función g, se dan cuenta, es lo mismo, pero acá estoy poniendo x1, x2, xn. Y acá hay algo muy interesante, es que se interpreta que una función de una variable que proviene de unos valores de teta i que son linealmente independientes, básicamente se va a comportar muy parecida a una función con n variables, ¿no? Esta es una función real, n variables, acá tengo 1, 2, n variables. Entonces se va a comportar igual al final de cuentas. No solo en ese sentido del supremo, sino en otros sentidos también que ya no voy a detallar por un tema de tiempo. Obviamente, como hay más libertad en G que en F, ¿no? El supremo de L de F es menor o igual que el supremo de LG, que es exactamente n más 1. Lo que tenemos que probar es la inversa de esto.
Y acá es donde, bueno, no voy a detallar mucho, pero quiero recordarles algo también aprovechando el tema del esto de acá, y es algo que se aprovecha en funcional, ¿no? Recuerdan, en análisis real hay un ejemplo, ¿no? Típico de la función, el ejemplo típico de la función que es puntualmente convergente, pero no uniformemente convergente. ¿Alguien se acuerda? Creo que es el primer ejemplo que uno le ponen siempre para decir. ¿El polinomio mónico de grado n? Sí, bueno. ¿En castellano? F. ¿El Este, x a la n? profesor, dejó de compartir su pantalla. Ah, se salió mi pantalla. Ya, ok. A ver. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Ya, ok. Se escapó solito. Ya. Esta, ¿no? X a la n, ¿no? Entonces, el ejemplo típico me muestran esto, me ponen el 0, el 1, ¿no? Y lo que ocurre es que esto tiende a una función f que vale 0, ¿no? Para x mayor o igual que 0 y menor que 1, y vale ¿qué vale? Vale 1 cuando X es igual a 1. Vale 1 cuando x igual a 1, ¿no? O sea, esto de aquí, ¿no? Conforme evoluciona, tiende a esta función, ¿no? Bueno, entre otras cosas, esto me prueba pues que una sucesión de funciones continuas, no, se dan unas funciones continuas, no, no converge uniformemente, porque si no el límite sería una función continua, ¿no? Etcétera. O pueden hacerlo a mano también y comprobar que no hay convergencia uniforme, ya. Pero en este caso lo voy a usar con otro fin. Mi fin es este, que cuando ustedes toman una función como esta, elevan esto a la n, las partes pequeñas, o imagínense que el valor de la función es menor que 1, ¿de acuerdo? El valor de la función es menor que 1. Entonces, cuando la función vale 1 en el punto, y si ustedes hacen, o sea, tomo una función cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle un g, y lo que voy a hacer es elevarlo a la p. Va a seguir estando entre 0 y 1. Pero el tema es que cuando está cercano al valor 1, se va a mantener, o sea, o puntualmente de hecho se va a mantener el módulo máximo, pero lo demás de ahí va a ser aplastado, ¿de acuerdo? Y entonces ese truco se usa para hacer esto de acá, que es tomar la f, elevarla a la p, esta f que había puesto por acá, la elevo a la p, ¿no? De hecho acá se eleva de nuevo al cuadrado, y se promedia, o sea, le saco un promedio, o sea, la integro, le divido entre 2t, que es la longitud del intervalo, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde tiende esto de acá? Porque no solamente el valor de la función, digamos, sufre de manera puntual, sino la integral también va a tener un comportamiento similar. Y eso se aprovecha. Entonces, cuando yo haga esto, eso va a tender, o sea, el límite de esto de acá va a ser justamente el máximo. O sea, va a ocurrir para la g, que con elevo a la 2p y luego le saco raíz p décima, me va a tender igual al mismo valor, al n más 1, y lo mismo va a ocurrir para la f. Entonces, de ese modo yo rescato que el máximo del f también va a ser n más 1. O sea, aprovechándome de esos. Primero comparándolo con la g, porque para la g es clarísimo, porque tiene todas las variables independientes, no hay problema. Entonces, g a esta de acá justo me tiende al máximo. Esto de acá, ¿dónde lo vemos? Bueno, si están llevando curso de análisis funcional, ¿no? Van a notar pues que
Pero eso es para los que están llevando funcionales, aquí están casi al final, ¿no? Que la famosa norma de Holder, ¿no? Cuando hago la integral de f elevado a la p, y luego la 1 sobre p, y me sale la famosa norma p. La norma p. Y cuando tomo límite de norma p de f, cuando p al infinito, esto tiende a algo que por este motivo, o sea, por la notación, es la norma infinito. ¿Pero quién es la norma infinito? Es el máximo de f, ¿de acuerdo? O máximo esencial si estamos hablando de funciones medibles, etcétera, ¿no? Pero esto de acá es lo clave, justamente siguiendo la misma idea de análisis que se utiliza en funcional, es lo mismo. Es cuando integramos y acá la integral se concentra alrededor del máximo. Entonces cuando vamos a tomar el límite, vamos a recuperar el máximo de la función. Y eso es lo mismo que ocurre acá. Y entonces, justamente, se comparan las dos funciones, tienen los mismos términos al evaluar. Tienen los mismos términos porque cuando yo desarrollo esto de acá, por la independencia, cada uno de estos exponencial 2 i a t, con una distinta va a tener un término distinto. O sea, no se van a recombinar, digamos. ¿Por qué? Porque estos θ i son independientes. ¿De acuerdo? Entonces tiene los mismos términos que tiene la g, los mismos coeficientes y luego tiene los mismos promedios, al final de cuentas. Pero el promedio de este es evidentemente el n más 1, que es, como decía, por la concentración en el máximo del valor de la integral, ¿no? Y luego se hace lo mismo con la f por el tema de la igualdad de estos de acá, ¿no? Todo eso me prueba que acá me he equivocado acá. Es LF menor o igual que LG y al final LG menor o igual que LF. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, pasamos a través de un tema de análisis. Sí he leído, la verdad que no he leído la prueba, pero hay una prueba elemental de este tema, ¿no? O sea que no. Y muy bien. Y entonces, visto este teorema de aproximación, este teorema de aproximación de Kronecker es el insumo para la teoría de funciones casi periódicas y para el estudio de las series de Dirichlet, ¿no? ¿Qué cosa es una serie de Dirichlet? Una serie de Dirichlet es una serie de esta forma. Suma de AN exponencial de menos S lambda N. Esto es de acá. Y cuando el S es suficientemente grande, bajo ciertas condiciones, cuando tome el módulo de esto de acá, módulo de AN, módulo de esto me va a dar menos exponencial de parte real de S lambda de N, los lambda de N son reales. Entonces tenemos lo que se llama una abscisa de convergencia absoluta para la serie, ¿no? Un ejemplo típico o deseable es la serie que define la función z de Riemann, que es esta de acá. Esta es una serie de Dirichlet, ¿no? Es una serie suma de e a la menos s logaritmo de n. O sea que ahí los a de n valen 1 y los lambda de n son log de n, ¿no? ¿Ya? Como digo, esta es la función z de Riemann. Entonces, los valores de la función, ¿no? También dependen de algo que se llama base, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ponerlo de una manera simple. O sea, yo necesito hablar de una base acá en este tipo de funciones porque, por ejemplo, solamente poniendo como ejemplo esto, ¿no? Este es el 1 más 2 a la menos s, más 3 a la menos s, más 4 a la menos s, más 5 a la menos s, 6 a la menos. Puedo seguir hasta acá, pero con estos términos ya tengo bastante.
pues este de acá es el cuadrado del 2, ¿no? Mientras que este de acá es el 2 por el 3. Y no es poca cosa. Quiere decir que el valor que yo tenga aquí, o sea, por ejemplo, imagínense que estoy tratando de hacer que estos de acá tiendan a 1. Entonces este de acá va a tender a 1 también, ¿no? Porque es el producto de ellos dos. Si tienen otra cosa, esto va a tender al producto. O sea, esto ya no es independiente. Este de acá va a tender al cuadrado de este. Sin embargo, el 5 a la menos s, como antes describía, tiene esta independencia que hace que cuando los valores de estos tienden a algo, este de acá tiende a lo que le da la gana, ¿no? Eso lo vamos a ver. ¿Eso cuándo? Cuando evaluamos S como I por T. O sea, yo evalúo S, I por T y tengo esto. Tengo E menos IT logaritmo de 2 más E menos IT logaritmo de 3. Y así, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estos de acá son estos de acá. Entonces la independencia tiene que ver con esto. Entonces hablamos de base de estos coeficientes de acá. ¿Qué es una base? Es una base con, básicamente, toman el mismo espacio generado y de ese espacio generado toman alguna base que cumple las condiciones de base de espacio vectorial, o sea, que sea linealmente independiente, que genere estos lambda n, pero además estos lambda tienen que ser generados, o sea, tienen que generar estos beta n. Estos no necesariamente tienen que ser para base un subconjunto de los lambda i. Esa es la definición de una base de este tipo de conjuntos. Por ejemplo, bueno, acá en un ejemplo menos complicado, tengo el conjunto de números racionales, entonces B igual a 1 es una base, ¿no? Los números racionales son combinaciones. Este 1 es el único elemento, de hecho. Este 1 tiene que ser generado por estos racionales, sí, es como Q espacio vectorial. Generan lo mismo, los dos generan los racionales, y este de acá es linealmente independiente, ya no le puedo agregar más ya, ¿no? En cambio, por ejemplo, para el log de n, log de los polinomios me da una base, ¿de acuerdo? Pues tengo una representación que me lleva de lambda, de b a lambda, ¿no? Los coeficientes. Y los valores de la función van a depender de lo que ocurra en los logaritmos, ¿no? Otros términos que aparecen acá, a ver, sí, bueno, igual lo voy a mencionar, que es un poco tedioso, la verdad, pero siempre es bueno mencionarlo. El término de matriz de Borg. Una matriz de Borg básicamente lo que queremos es un conjunto de coeficientes que se van a ver, porque nuestras relaciones entre elementos son lineales, entonces básicamente queremos jugar con los coeficientes y una de las formas es verlo a través de matrices. Lo que pasa es que trabajamos mucho con estas series, o sea que quiere decir que hay una cantidad infinita de términos, entonces está la posibilidad de que haya efectivamente una cantidad infinita de ecuaciones. Entonces mis matrices también van a ser infinitas. Puede ser finita o infinita, ¿de acuerdo? Y esa matriz infinita le llamamos matriz de Borg. Y hablamos de una operación de multiplicación como siempre. O sea, por ejemplo acá, lambda b, matriz es columna. Acá mi base del conjunto, mi conjunto de coeficientes. Entonces voy a ponerlo como un ejemplo. Matrices de Borg. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, bueno, log de 2, que es log de 2. Tenía el lambda, que era el log de n. Lambda es como lo voy a poner a un lado. Lambda, entonces tengo acá log de 2, log de 3, log de 4, ¿no? Log de 5, log de 6, log de 7, log de 8, log de 9.
Ay, perdón. Y entonces, esto es igual a una matriz de Bohr infinita por la matriz que me da, esta es la famosa matriz R, y esta es la matriz B, que tiene solamente log 2, log 3, log 5, log 7, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, está el log 2 acaba de tener 1 y ahí 0, 0, ¿no? Log 3, 0, 1, 0, 0, ¿no? Log 4, perdón, 2, 2, 0, 0, 0, ¿no? Log 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Log 6, 1, 1, 0, 0, 0, y así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características debe tener? Que, por ejemplo, estos de acá tienen que generar como espacio vectorial común y corriente a estos de acá. O sea, son sumas finitas. Entonces, en cada fila solamente hay una cantidad finita de términos, pero la matriz puede ser infinita, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos. Lambda es de la forma R por B. Esa es la representación de los lambda is como la matriz de Bohr infinita por la base. Al mismo tiempo, B está representado también a través de una matriz de Bohr por lambda. ¿Por qué? Porque tiene que generar el mismo espacio. No me interesa que genere algo más grande. ¿Ya? Y esto de acá, R por B igual a 0. ¿Qué cosa es R por B igual a 0? O sea, si yo lo miro acá, son combinaciones enteras de los elementos B. O sea, son básicamente combinaciones lineales, ¿no? De los BIs. Y si eso es igual a 0, como los BIs, los elementos B son LIs, entonces R tiene que ser igual a 0. Y eso se expresa en términos de en una especie de singularidad o no singularidad de la matriz, ¿no? De la matriz B. Esas son las cosas y lo interesante de utilizar las matrices de Bohr es que los cálculos realmente se hacen mucho más sencillos, ¿no? Pero acá más que nada yo usé la definición para poder definir esto, que es la equivalencia de dos series. Tengo dos series, AN y BN, ¿no? Con una base, etcétera. Tengo una base para lambda, tengo R por B, tengo lambda igual a R por B. Entonces, las series son equivalentes si los BN son AN por E a la IXN, donde los XN no son cualquier cosa, son una combinación de elementos, a través de unos elementos Y, que dependen de los valores de AN y BN, y de la matriz R, que la matriz R es la que determina cómo lambda I depende de B. O sea, ¿por qué? Porque no es completo. Si acá habláramos de que lambda son elementos independientes, acá esto sería pues una matriz identidad, pues, ¿no? Y acá esto sería muy simple. O sea, acá no hablaríamos de que es cualquier término, porque no puede ser cualquier término, sino términos definidos a través de la dependencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que me permite, o sea, qué cosa tiene de especial la equivalencia de series de Dirichlet? Es justo este teorema de equivalencia de Bohr. El teorema de equivalencia de Bohr me dice que si tengo dos series de Dirichlet equivalentes, entonces, en un semiplano, ¿no? O sea, justamente con parte real, esto de acá es parte real. Acá, no tengo que ponerlo. Ya. Esto de acá es parte real de ese. Entonces, si estoy en un semiplano y cambio f por g y son equivalentes, entonces el conjunto de valores que toman estas dos funciones es el mismo. A ver, ¿cómo se ven esos semiplanos? Un semiplano es básicamente una región de esta forma.
O sea, lo que me dices aquí, este sigma A, es aquí converge. Y básicamente voy a tomar un pedazo de este semiplano, sigma 1. Y lo que me dice es que el conjunto de F de S con parte real de S mayor que sigma 1 es igual al conjunto de G de S de parte real de S es mayor que sigma 1, ¿no? Con F y G, siempre que en los coeficientes tenga esta relación, Bn e a la IXN, ¿no? Y acá es un término que utilicé en el resumen de la charla, que esto significa torcer la función. Porque lo que me dice es que si esto es difícil, entonces tuércelo. Y posiblemente sea un poco más fácil trabajar con la versión torcida de esto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo tuerzo estos de acá? O sea, acá la idea es, el conjunto de valores tiene que ser el mismo. Mismo conjunto de valores. ¿De dónde viene? Viene de valores de F y de G que se aproximan. Y es que cuando dos cosas se aproximan en el plano complejo, no es como cuando se aproximan sobre la recta real. O sea, la correlación que hay entre esos valores es mucho más fuerte. Entonces el hecho de que se aproximen ya nos dice cosas. Y al final lo que va a ocurrir es que toma el mismo conjunto de valores. No necesitan, bueno, puedo hablar un poquito del tema de la prueba de esto de acá, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablo de esto, ¿no? F de S suma A de N E menos S lambda de N, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago F de S más I por T? Entonces, esto se convierte en F de menos I T con los lambda N, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo logro es que estos de acá se aproximen a los menos IXN. AN E menos IXN, E menos S lambda de N, y este es el B de N. Bueno, si no está bien, se cambia un signo, ¿no? No hay gran cosa. Y esto me va a dar el G de N, ¿no? Pero para eso tengo que hacer esto de acá. Tengo que hacer el E menos I T lambda N menos X de N, ¿no? Y esto de acá, ¿de dónde viene? Viene a su vez de T lambda de N menos M N menos XN menor, porque esto de acá cercano a 1, ¿y esto qué es? El teorema de aproximación de Kronecker. Así que el teorema de aproximación de Kronecker implica estas aproximaciones, que implican que estos tienden a 1, que implican que esto de acá tienda a esto, ¿de acuerdo? Y así, F de S más I por T
se aproxima al valor de G. Y eso implica algo que es más fuerte que lo del semiplano. Y es que en cada pequeña banda vertical, la F y la G toman el mismo conjunto de valores. Porque acá está mi G de S. Acá está mi F de S que está en otro lado, ¿no? Pero luego le tomo el valor más F de S más I por T, ¿no? No sé, y se aproxima a este de acá, con un T adecuado. ¿De acuerdo? Y todo es en vertical. Esto es vertical nada más. Por eso eso ocurre en bandas. De hecho, bueno, curiosamente, cuando se da el teorema de equivalencia lo hacen en semiplanos, pero se puede hacer en bandas. Y quiere decir que a través de F y a través de F de S más IT, voy a aproximar el valor de una función G en S, ¿no? ¿No? De hecho, puedo aproximar F misma, en el sentido de que F de S más I por T, puedo hacer que aproxime con un T grande a la misma F. Y entonces voy a tener una noción de que F de S más IT menos F de S bajo ciertas condiciones cumple esto. Esto se llama casi periodicidad. Y con la casi periodicidad también aparece una idea de hecho, la casi periodicidad también viene del hecho de que uno mira la serie. Y de hecho, ¿dónde está la trampa? Bueno, la trampa, acá no, bueno, acá no se ve en la presentación más bien. El truco es que esto de acá es casi como una serie de Fourier, al final de cuentas. Está casi en forma de serie de Fourier. Solo que no es periódica, ¿no? Y ahí es donde entramos en otra discusión. Bueno, justamente la idea de evaluar una función, casi periodicidad. Entonces miro esta función de acá. Esta se le llama Z3DS. Es un pedacito ridículo, el inicio de una suma que define pues la función Z de Riemann. Tres primeros términos. Lo miro acá. Menos S log de 2. Menos S log de 3. Entonces miro esta de acá y digo, periódica. Periódica, periodo 2 pi i sobre log de 2. ¿No? Recuerden que e a la s más 2 pi i es e a la s. Y esta de acá es periódica. De periodo 2 pi i sobre log de 3. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué pasa si este de acá fuera de periodo 5 y este periodo 10? Entonces, ¿el periodo cuál sería? 10, ¿no? O sea, si uno de ellos es múltiplo del otro, bacán, los empato, ¿no? O si los dos multiplicados por algo me dan un número común, pues básicamente voy a lograr empatar los periodos y conseguir un periodo mínimo. Pero acá no. ¿Por qué no va a ocurrir esto? No va a ocurrir nunca, pues. Porque logaritmo de 2 entre logaritmo de 3 no es racional. Y como no es racional, nunca voy a poder empatar estos dos periodos. Entonces la función esta de acá no es periódica. Pero sí casi periódica.
¿de acuerdo? Peor si son infinitos términos. Harald Bohr usó esta teoría para tratar de acercarse a la hipótesis de Riemann. Lamentablemente, esta teoría no sirvió para su objetivo, pero sí sirvió para estudiar una clase de funciones muy interesantes que aparecen en ecuaciones diferenciales con retardo, que son los polinomios de Dirichlet, que son justamente las sumas truncadas de esto de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no voy a entrarme en detalles de la serie ordinaria, justamente como una aplicación de esto ya para finalizar, ¿no? Menciono el tema del estudio de los ceros de esta función, Z3, ¿no? Justamente lo que estaba mencionando. Aquí tengo un cálculo de poco más de 52.000 ceros de esta función. Entonces, he hecho numéricamente con un algoritmo básicamente es la implementación numérica del principio del argumento. Y eso me da este gráfico, ¿no? Acá es una función muy interesante porque muestra una cantidad increíble de simetrías en su interior. O sea, lo pueden notar porque hay patrones así que a gritos dicen varias cosas. En el caso de Z3 sí se puede hacer bastante, pero bueno, los sumandos superiores ya se complica un poco más el estudio. Entonces yo tengo esta función, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que uno hace cuando ve este tipo de funciones es encuadrar las raíces. ¿Cómo se encuadran las raíces? Por ejemplo, hago algo rapidito. Me dan 1 más 2 a la menos s más 3 a la menos s. Esto de acá es mayor o igual que 1 menos módulo 2 a la menos s menos módulo 3 a la menos s, ¿no? Entonces acá tengo 1 menos 2 a la menos sigma menos 3 a la menos sigma, ¿no? Y del mismo modo, bueno, se lo escribo así. Sigma recuerden que es la parte real de S. Esto es mayor o igual que 3 a la menos sigma menos 2 a la menos sigma menos 1, ¿no? Acá lo interesante de esto es que, así como se evalúa esto, entonces yo pongo f de x, vamos a poner acá, para no hacerla muy larga. 2, 3, menos x menos 2, menos x menos 1. A ver, este es lo que pedí a Google. Yahoo no hace nada. Creo que no quiso. No, me abrí 50 veces esto. Acá. No quiso acá. Bueno, a ver. No sé que me voy a demorar. Acabo de instalarlo. Todavía tengo algunas cosas ahí. A ver. Lo puedo hacer en papel nada más. Sin complicarme. Ay, perdón.
A ver. O sea, aquí, por ejemplo, esta f es creciente. ¿De acuerdo? Bueno, única raíz es única raíz sigma 0, ¿no? Entonces f de sigma 0 igual a 0, ¿no? Esto de acá es 1 menos 2 a la menos sigma 0 menos 3 a la menos sigma 0. Y si sigma es mayor que sigma 0, entonces f de sigma es mayor que f de sigma 0, que es 0. Y entonces Z3 de S va a ser diferente de 0 si la parte real de S es mayor que ese sigma 0, ¿no? Ya, este sigma 0 es justamente 0.7 algo, ¿no? Ya no me olvidé exactamente el valor. Y acá, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz ahí? -1. Menos 1, ¿no? Ujú. Entonces 3 menos, ¿no? 3 menos 2 menos 1, 0, ya está. Y justamente Z3 de S es distinto de 0, justamente por eso, si sigma, o sea, si parte real de S es menor que menos 1. Pero el tema es que el menos 1 no es raíz de la función original, que es esta de acá, sino de esta cambiada, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes evalúan el menos 1, no, pues me han salido otra cosa, ¿no? ¿Ya? Y ustedes miran, está pegadísimo a menos 1, pero si ustedes calculan numéricamente, lo que van a tener son valores así 0.94, 0.95, o sea, les está diciendo a gritos que esto va a menos 1, pero no pueden sacar que es menos 1, no numéricamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Teorema de equivalencia de Bohr, cambiemos, pero eso es como usarlo de manera bien fuerte, porque un caso tan simple, pero funciona. Podemos cambiar Z3 de S por esta función, torciendo el coeficiente de 2 a la menos S por este número complejo de módulo 1, este otro número complejo de módulo 1. Estos son independientes, log de 2 y log de 3, así que básicamente no hay restricciones entre estos dos. Puedo escoger esto casi como me dé la gana y elijo que este valga 1 y que este valga menos 1. Y entonces tengo esta función g. Pero esta función g tiene un 0 que es justo menos 1. Por lo demás se comporta igual que la función z3. Entonces el ínfimo de las partes reales de los ceros de g es el 0 menos 1. Porque g menos 1 vale 0. Justamente es el único valor que da 0 directamente. Y eso va a ser igual al ínfimo de las partes reales de los ceros de Z3. O sea que es una función supuestamente más complicada, ¿de acuerdo? Y así como lo para Z3 se puede hacer pues para otros valores de Zn, o sea, para otros sumandos. Y de ahí, bueno, es que con un colega hace mucho tiempo sacamos un resultado que involucraba los ceros de las sumas parciales de la función z, ¿no? Entonces, esta herramienta muy útil, de hecho, también para estudiar el supremo de las partes reales de los ceros de la función, de las sumas parciales, también se ha usado el teorema de equivalencia de Bohr. Entonces, como les digo, se trata de no trabajar directamente con la función que tienen a la mano, sino con esta versión torcida de la función, y luego elegir esos parámetros de manera adecuada para que cumplan lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? En ese sentido, vemos que no hay cero rigidez pues, en este tema de análisis de estas funciones complejas, ¿no? Porque podemos cambiar unas por otras para trabajar mejor. Ya, espero entonces haber despertado su curiosidad, cuando menos, porque hay mucho que leer, obviamente tienen que aprender variable compleja y varias cosas, pero... Y cómo esto de acá y la casa y periodicidad también tiene que ver con
de casi periodicidad tiene que ver con este tema de aproximación, ¿no? De hecho, una de las cosas también, regresando casi al principio, cuando nos dicen el M y el N que cumplen tal cosa, y digo, ¿y cómo calculo el M y el N? Si, por ejemplo, en el teorema de aproximación de Dirichlet, que era tan simple, usaba el principio del Palomar. En el teorema de Kronecker usará otras cosas. Y ahí es donde se utilizan otras técnicas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con el algoritmo LLL, que es un algoritmo muy, muy fuerte que se utiliza también para problemas de aproximación. Problemas de aproximación, de resolución de problemas de programación entera, ¿de acuerdo? Y ese de ahí se utiliza, por ejemplo, para calcular estos casi periodos de las funciones, ¿no? Entonces también he hecho cálculos numéricos al respecto, pero bueno, ya por temas de tiempo ya no voy a hablar más, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Bien. Muchas gracias, profesor, por darse su tiempo de presentar esta exposición. Creo que ha sido muy interesante para todos. Bien, en esta sección, si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla. Si alguien tiene alguna consulta sobre esto. También pueden mirar aplicaciones básicas del teorema de aproximación de Dirichlet, por ejemplo, para resolución de ecuaciones diofánticas. Porque eran las primeras aplicaciones con las que uno se encuentra cuando estudia estos problemas de aproximación, ¿no? A ver, lo que tienen en el chat. Bueno, bibliografía, dice. Sí, a ver, discúlpeme que no llegué a pegarle bibliografía en la... O sea, primero el libro básico es el libro del mismo Bohr, ¿no? Que es Almost Periodic Functions. Ya tiene como 100 años ese libro, pero ahí está. Todavía vigente, es un muy lindo libro. Sí, hay una traducción de Chelsea, ¿no? Traducido al alemán. Está acá. Sí, se puede llegar a conseguir en internet, aunque un poco complicado. El otro libro que puedo recomendar es el libro de Apóstol, que es el libro de funciones modulares y series de Dirichlet en teoría de números, que también es facilísimo de encontrar en internet. Modular Functions Dirichlet Series, Number Theory. Con esos dos ya tienen una idea clara. Y bueno, siempre pueden buscar cosas nuevas con respecto al problema del teorema de equivalencia de Bohr. Por ejemplo, hay un teorema, ¿no?, que no es tan antiguo, que dice que cuando dos funciones, dos series de Dirichlet, ¿no?, bajo ciertas condiciones, esencialmente mantienen el conjunto de valores tomados en todo semiplano, más allá del semiplano de convergencia absoluta de las series, y para todos los semiplanos coinciden en conjuntos de valores, entonces son equivalentes. O sea, llega a establecer una relación algebraica entre sus coeficientes, ¿no? Y eso es más o menos reciente, o sea, siempre van a encontrar cosas ahí que hablar sobre el tema. Y no sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, yo tengo una. Buenas Sí, hola. tardes. Buenas tardes. Quería saber si esto tiene aplicaciones a estudios de racionalidad de constantes matemáticas. Eso de la casi periodicidad. Como mencionó el teorema de Dirichlet, tal vez haya algo ahí. Claro, claro. O sea, los temas de aproximación y todo esto de función, o sea, bueno, a partir de los teoremas básicos, ¿no? Teorema de Kronecker, todo eso, y cambia hacia, no el teorema de equivalencia de Bohr tal cual, ¿no? Sino la teoría básica y la teoría de aproximación, el teorema de aproximación de Kronecker, nos dirige hacia la pregunta sobre qué tan buena puede ser la aproximación a un número en base a cuál es la calidad del resto, ¿no? Y ahí entramos en la teoría de las fracciones continuas, ¿no? Y en teoría de fracciones continuas hay una parte donde, por ejemplo, se fabrican
números algebraicos o incluso números trascendentes se pueden fabricar a partir de series, ¿no? Escogiendo adecuadamente los coeficientes. Si hablamos con otro sentido y nos vamos hacia el tema de la aproximación de números, por ejemplo, el algoritmo LLL que he mencionado al final, ¿no? Tiene una aplicación interesante y es que cuando, por ejemplo, tengo determinada conjetura que relaciona ciertos números, lo que puedo hacer es alimentar con ciertos datos con mi fórmula, el algoritmo LLL, y es capaz de darme la relación al menos conjetural de los términos. O sea, me arma una fórmula en forma de lineal, pero como está todo en logaritmos, luego lo revertimos a un producto y tengo una fórmula que relaciona elementos, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Sobre todo porque no todas las conjeturas caen del cielo, ¿no? Por eso uno hace cálculos, ¿no? Es como el cálculo de los ceros que pongo ahí, ¿no? O sea, a priori no quedaba claro, pues, que cuál era la estructura de esos ceros, ¿no? Entonces uno calcula, y bueno, y a partir de eso, observación, y ahí recién nacen las conjeturas, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Sí, no sé si puedes activar tu micro. No. Hola Osvaldo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Osvaldo, tengo una consulta. Sí. Esos problemas donde uno trata de encontrar el ínfimo de la parte real de las sumas parciales para Z, también me imagino que se puede pensar para las Dirichlet series, ¿no? Las generales. Sí, sí, sí. ¿Y hay resultados en esa dirección? Mm, bueno, sería cosa de ver, o sea, es un poco más difícil en el sentido de que aparece la matriz R ¿no? De la definición, pero más que eso no es más complicado. Lo que pasa es que en las series ordinarias es más fácil, ¿no? Se reduce a torcimientos bastante simples de las funciones. Función multiplicativa, etcétera. Pero si no, tampoco veo la dificultad técnica. Ya, Se debe poder decir cosas sin mayor problema, pero hay que ver particularmente qué forma tiene la serie, ¿no? Primero. claro. Para casos específicos, ¿no? Sí. Ujú. Ya, chévere. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Podría regresar al dibujo de los ceros del Z3? Si no me equivoco. Sí. Cuando usted aumenta, por ejemplo, los términos del Z, o sea, por ejemplo, le agrega 4 a la menos S, 5 a la menos S, ¿va a obtener más o menos estructuras parecidas? ¿O ahí como que difieren un poco a medida en función del término de las sumas? O Son no sé si... parecidas, solamente cogí ese ejemplo porque es simple en el sentido de que como tiene dos términos independientes, Ujú. el ínfimo justo corresponde a la raíz real, pero, y bueno, eso no, cuando le agrego el 4 a la menos s, como ya depende del 2, ya deja de ser tan simple. Ya. Eh, Y otra cosa, claro, y otra no, cosa, pero menciono porque en el caso de n, ¿no? ajá, Sí se pueden hacer cosas porque, por ejemplo, lo que me ocurre es cuando dejo n términos, y es lo que hicimos en un trabajo hace mucho tiempo, fue que el término n, cuando uno va hacia las parte real negativa grande, el término n a la menos s es el que domina, ¿no? ujú, Y los otros no, pero, o sea, podrían tener otros términos, pero ahí con lo que se juega es con la dominancia del término. ujú. Entonces, no es necesario especificar justo que sea la raíz real que cumple tal cosa, ¿no? O sea, simplemente el término domina y se utiliza eso asintóticamente para probar lo que uno quiere. Ya, otra cosita, ¿y qué tan difícil sería probar, por ejemplo, mediante ese método, ver que todo ese conjunto de ceros puedan converger a los ceros de la función z de Riemann? O sea, a medida que la cantidad de términos se vaya yendo hacia el infinito. Mm, o sea, es complicado en el sentido de que, a ver, es por el tema de aproximación. Por ejemplo,
esto de acá nació, o sea, una de las preguntas que se formuló fue a partir de los ceros de parte real mayor que 1 de las Mm. ZNs, ¿no? Lo que se llaman ceros especiales. Entonces, por ejemplo, la función z no tiene ceros de parte real mayor que 1. Eso es casi inmediato de la fórmula de Euler. Pero Mm. los Zn sí tienen, pero al comienzo se llegó a conjeturar, ¿no? Turán hizo una conjetura que decía, pues, que si para n grande no habían ceros, ¿no? Entonces la hipótesis de Riemann era cierta. Es gracioso porque habla de algo en una región donde no converge la serie. O sea, porque la serie solamente converge para parte real mayor que 1. Ahora, más o menos. ¿Por qué? Porque claro, cuando lo veo como todo el semiplano, sí converge para parte real mayor que 1, pero hay regiones donde se comporta bastante bien la aproximación, o sea, dentro de la banda crítica. Entonces hay unos gráficos que muestran, por ejemplo, que hasta un cierto valor de parte imaginaria, el comportamiento es bueno y los ceros de estas funciones sí se aproximan a los ceros de la función z. Pero luego de algún modo se disparan, ¿no? Porque, bueno, hay unos motivos más o menos evidentes por los cuales no funciona bien la aproximación cuando la parte imaginaria crece mucho fuera de la región de convergencia absoluta, ¿no? Pero es como que se distorsiona o algo así. Sí, comienza a distorsionar primero el número de ceros de las funciones difiere mucho. Ujú. Para la z es algo como t logaritmo de t cuando la parte imaginaria está entre 0 y t, ¿no? Por una constante, mientras que para la zn eso es t por logaritmo de n en función de n, ¿no? Entonces uno comienza a jugar haciendo crecer el t y se desborda por un lado una función. Uno deja el t fijo y mueve el n y se desborda por otro lado, ¿no? Entonces un poco, es como que hay que mover los parámetros al mismo tiempo, ¿no? Para lograr una buena aproximación. Tal vez eso tiene todavía para explorarse más, ¿no? Ya. Gracias, profesor. Bien. Escribieron una pregunta en el chat, profesor. Dice, casi doble periodicidad es una generalización útil. Casi doble, o sea, casi periodicidad es una Ujú. doble periodicidad es otra. No he escuchado casi doble periodicidad. Sí, sí, para explicar es que, Sí. o sea, como hay casi periodicidad, entonces tal vez, no sé si se ha pensado casi doble periodicidad y si es que eso resulta útil o bueno, no da mucho eso. Ah, ya, no manejo el término. Ah, bueno, como periodicidad también se puede generalizar a doble periodicidad. Sí. Entonces, casi periodicidad tal vez se pueda generalizar alguna, o bueno, se pueda pensar alguna definición para casi doble periodicidad. Claro que la naturaleza de esas periodicidades es muy distinta, ¿no? La doble periodicidad tiene que ver con curvas elípticas, con compacidad, ¿no? O sea, con encerrar las cosas en conjuntos compactos y todo. En cambio, mientras que la casi periodicidad es naturaleza más libre, tiene que ver con una extensión de las series de Fourier y no lo he relacionado, ¿no? No he relacionado esas dos condiciones. Bien, bueno, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay una pregunta que me han escrito, me dicen, ¿existen otras funciones holomorfas que se aproximen a las funciones de casi periodicidad que se usaron? Otras funciones holomorfas. Mm, Porque, a ver. Bueno, el término de aproximación hay que definirlo bien primero, ¿no? Porque si no caemos en una clase muy grande de funciones. O sea, por ejemplo, acá el término, bueno, yo no lo he definido formalmente, pero la periodicidad tiene una definición que tiene que ver con conjuntos casi periódicos y varias cosas, ¿no? Si yo extiendo mucho la idea de aproximación sin fijar límites, podemos irnos hasta el teorema de universalidad
de la función z, ¿no? Que habla de que básicamente podemos aproximar cualquier cosa usando la función z. ¿No? Así que incluso cuando se habla de buena aproximación, de lo que mencionaba al comienzo de las fracciones continuas, siempre se fija un parámetro de buena aproximación, o sea, un parámetro, una definición que diga qué tan buena debe ser una aproximación para usarla para determinada aplicación, ¿no? Entonces es demasiado amplia la pregunta como para contestarla, me parece. Está bien. Bien, bueno, no sé si... Bueno, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que hacer. Bueno, creo que no hay más preguntas, profesor. Agradecerle por aceptar la invitación a esta charla. Bueno, nuevamente me parece que ha sido muy didáctico y una buena forma de invitar a quizás algo nuevo, ¿no? Que no se ve usualmente en la carrera de pregrado, al menos en la uni. Bien, entonces aquí estaríamos terminando esta charla y les invitamos para la charla también que vamos a tener la próxima semana, que será el día viernes. Sí. Bien, hasta luego con todos. Gracias.